Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo encuentro donde abordaremos un momento especial de la historia del arte denominado el expresionismo. El expresionismo es una escuela o tendencia estética que, reaccionando contra el impresionismo, propugna la intensidad de la expresión sincera, aun a costa del equilibrio formal. Como un movimiento cultural, nació en Alemania en los comienzos del siglo XX, primero en el ámbito de las artes figurativas, extendiéndose después a la poesía, la prosa, el teatro, el cine, entre otros. El expresionismo constituyó históricamente un movimiento orgánico y unitario que condicionó gran parte del arte mundial. Ligado a las expresiones más valiosas de la angustia producida por el mundo moderno, expresa un rechazo a las búsquedas puramente formales y apunta esencialmente al contenido humano. Desarrollándose ampliamente en pintura, se extendió después al campo de la escultura, donde destacamos a Ernst Barlach, y en arquitectura a Heinrich Mendelssohn. En pintura se opone conscientemente al impresionismo, remontándose a las creaciones del último Van Gogh, Gauguin, James Ensor, Edvard Munch, Ferdinand Hopler, activos hasta 1885, buscando una desesperada violencia de colores que se acompaña con temas obsesivos y dramáticos. A la primera ola expresionista se unieron Emil Nolde y Kirchner Piper en Alemania, también Rouault y Picasso, los Fauves en Francia y Gino Rossi en Italia. El primer programa artístico expresionista que condensa las experiencias precedentes es el grupo El Puente, fundado por Earl Ludwig Kirchner, Erich Heckel y Carl Schmitt en 1905. A este le siguió entre 1911 y 1913 el grupo El Caballero Azul, capitaneado por Vasily Kandinsky y por Franz Marc, que propugnaban la rebelión total de la espontaneidad individual y por tanto la inclinación hacia formas abstractas, consecuencia extrema y coherente de todo expresionismo. La última agrupación de tendencias expresionistas, la Nueva Objetividad, se creó en Alemania después de la derrota en guerra en 1923 bajo la denominación de Gustav Friedrich Harlow y estuvo caracterizada por un realismo dirigido a la más violenta, amarga y destructiva sátira social. Un reconocido exponente en el ámbito teatral fue Bertolt Brecht. La Nueva Objetividad también es conocida como post-expresionismo y en realidad se contrapone a las bases del impresionismo original. Es decir, es una reacción contra el expresionismo, donde se vuelve a una figuración realista, pero de corte objetivo y más directo en cuanto a la denuncia social y a la exposición de los excesos de la sociedad burguesa. Los expresionistas niegan la psicología, a la que sustituyen con el psicoanálisis. Los motivos preferidos son las crisis morales, lo religioso, las logias vulgares, el anuncio de una nueva esperanza y la desesperación en el nihilismo. El expresionismo, que lograría en Alemania la importancia equivalente a la que el cubismo revestía en Francia, asumió una dirección diferente en su aproximación al mundo. Al parecer, el término expresionismo hizo su aparición en Alemania en 1910. En el año siguiente fue utilizado en el catálogo de una exposición organizada por la Secesión de Berlín para describir una sala de obras fauvistas francesas y las primeras obras cubistas. Los criterios expresionistas eran la inmediatez y la pasión. Aquello que el artista sentía hacia su tema era lo que dictaba su manera de exhibirlo, y por tanto no había nada semejante a un sistema fijo de representación pictórica del tipo elaborado por los cubistas. De los artistas citados anteriormente, Kandinsky escribió el libro sobre lo espiritual en el arte, publicado en 1912, donde revela claramente la naturaleza mística y espiritual de sus creaciones. En este momento, Kandinsky ya había alcanzado el punto de abstracción pura.
Su primera acuarela totalmente abstracta data de 1910. Por otra parte, el francés Georges Rouault pintó temas cristianos y escenas de los barrios bajos de París, de un modo muy expresionista, utilizando toscos contornos que recuerdan el vidrio de color. El español Picasso, por su parte, representa rasgos expresionistas en muchas de sus obras. Pero esta tendencia del arte moderno, como ya hemos observado, se encuentra con más frecuencia en Alemania y en otros países teutónicos. En tal sentido, debemos mencionar nuevamente al expresionista alemán más conocido, Franz Marc, cuyos cuadros poseen un lirismo excepcional y sus últimas obras reflejan una clara tendencia hacia la abstracción. Otro artista de mucha importancia es Edvard Munch, pintor e impresor noruego. Plasmó situaciones y emociones humanas despojadas de todos los convencionalismos sociales con los que generalmente se encubren. En El Grito muestra de manera emocional su más incontrolada violencia. Su obra, correspondiente a los años de entreguerra, está marcada por la amargura y el cinismo consecuentes al desespero y frustración. El expresionismo también tuvo grandes intérpretes en Latinoamérica, justamente por el hecho de acontecimientos de varios escenarios de luchas sociales y de poder, principalmente relacionados con los procesos de dictaduras, el indigenismo, los condicionamientos del capitalismo, entre otros, que fueron factibles de configurar a través del arte expresionista. Destacamos a Osvaldo Guayasamín, pintor ecuatoriano y escultor, también muralista. Sus pinturas tratan temas sociales indigenistas, por medio de una técnica de simplificación de la figura humana principalmente. A través de una estética propia, enfatizaba el sentimiento plasmado en el rostro de aquellos personajes desvalidos y rezagados de la población ecuatoriana, pero también plasmó la esperanza encarnada en la figura de su madre. Por ejemplo, de esto es su ciclo La Edad de la Ternura. Otro artista, Eduardo Kickman Riofrío, también ecuatoriano, es reconocido como el pintor de las manos. El indigenismo fue uno de los elementos mayormente desarrollados en su obra. Kickman fue uno de los fundadores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y expuso su maestría en todo el continente americano. En México destacan José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera, reconocidos por ser los tres grandes exponentes del muralismo mexicano, donde configuran temáticas variadas de orden social, principalmente en torno al indigenismo y a la condición humana, constituida desde una perspectiva socialista, en rechazo de las operaciones capitalistas y donde el componente político es primordial en la composición. Otro artista importante que trabajó bajo el precepto expresionista fue el colombiano Luis Caballero Holguín, quien estudió en Francia y fue influenciado por Bacon y de Kooning. Su obra se establece a partir del estudio del cuerpo humano desnudo, con fuerte contenido erótico, pero bajo el parámetro del sufrimiento, la flagelación y el desconsuelo. Sin duda queda mucho por analizar en cuanto a artistas dedicados a esta corriente artística, pero está en ustedes profundizar y reconocer esos valores y la contextualización del proceso expresionista como uno de los entes pictóricos más importantes de la concepción del arte hasta la actualidad. En el expresionismo predomina el sentimiento a menudo desenfrenado que surge de la parte más profunda y desconocida de la mente. Hemos visto cómo Goya, Rembrandt y otros se vieron impulsados a expresar en sus obras el contenido de estas hondas e inconscientes zonas. Del expresionismo, en el que la emoción está hasta cierto punto analizada y reprimida por el consciente, al surrealismo, en el que la necesidad inconsciente es libre, solo había un paso. Gracias por su atención a este pequeño resumen. La idea es que puedan seguir trabajando al respecto, conociendo el fantástico mundo del arte.